Yo quiero que ustedes se fijen por qué yo he estado diciendo desde el día 1 y dónde están esas familias. Primero, porque yo me pongo en el lugar de esa gente. O sea, a mí tendrías, no sé, no hay forma que tú me mantengas a mí tranquilo, sentadito apaciblemente en mi casa, esperando que tú me traigas noticias de mi hijo, de mi hermano, de mi esposa, de la persona que yo haya perdido en esas condiciones, ¿no? Secuestrado, secuestrada, pero además, después que ya todo parece indicar que ha muerto, que el país al que estaban representando en una misión médica no haya decretado siquiera luto, no haya decretado siquiera duelo nacional, no haya habido un acto, no haya habido una información oficial, ya a mí me parece el colmo de la grosería. Pero ojo, no del gobierno cubano, no de la dictadura, no del aparato. Eso esperábamos de ellos. Lo que yo no esperaba era el comportamiento de los familiares. Miren la comparación que yo mismo establezco en este video. Netflix acaba de estrenar un documental sobre la tragedia, el naufragio del submarino Ara San Juan argentino en el año 2017. Juan, aquí expiro, cambio. Nadie imaginaba en ese momento a lo que nos enfrentábamos. Y confieso que he pasado por sus 8 episodios, sus 8 capítulos que conforman esta serie documental con una fascinación que me recuerda precisamente la fascinación que sentí en el 2017 cuando estaban ocurriendo estos hechos, ¿no? Una atención casi magnética. Primero, siguiendo muy de cerca las noticias que daban cuenta de las labores de rescate, tratando de rescatar con vida a sus 44 tripulantes. Y cuando ya era evidente que no iban a aparecer con vida porque era imposible, pues las labores para tratar de desentrañar qué había ocurrido con el submarino. Sin embargo, hay algo que yo debo confesar y es la razón por la cual estoy haciendo este video. Y es que sencillamente a lo largo de todos estos 8 episodios de la serie de Netflix, repito, serie documental, no una serie de ficción, había una idea que me estaba persiguiendo, había una comparación, una analogía que estaba estableciendo mi cerebro casi contra mi voluntad y que me persiguió durante todos estos capítulos y me ha obligado a expresarlo, me ha obligado a hacer la comparación pública. Y es el comportamiento tan brutalmente diferente entre el pueblo argentino ante una tragedia, entre los familiares de esos tripulantes de un submarino ante una tragedia. Con banderas, un reclamo de justicia. Primero, que Mauricio Macri les dé respuestas directas. Ellos hablan de cuánto tardaron, varios días, unos 15 días, en conocer la verdad o los pedidos de ayuda de Lara. Y el comportamiento del pueblo cubano y los familiares de los médicos cubanos secuestrados en 2019 en Kenia, trasladados a Somalia, y que recientemente han perdido la vida, más que obviamente, o sea, creo que no cabe ninguna duda, en un bombardeo de Estados Unidos contra las fuerzas terroristas que precisamente los tenían secuestrados en Somalia desde entonces. Allí fueron atacados por hombres armados y uno de los policías murió. Durante el trayecto fueron bloqueados por 2 vehículos Toyota Probox. Desafortunadamente, un policía de escolta recibió heridas mortales. Luego, los criminales tomaron el vehículo con los ocupantes dentro y cruzaron la frontera hacia Somalia. Y digo que esta comparación incluso la empezó a establecer mi cerebro casi contra mi voluntad, porque la realidad es que yo quería disfrutar de lo que me estaba mostrando el documental y no tener mi cabeza en esta otra circunstancia. Sin embargo, me resultó prácticamente imposible. ¿Por qué? Bueno, porque la comparación es tan degradante. Porque la diferencia de comportamiento es tan terrible y es tan grosera que me ha obligado a hacer este video y a mostrar algunas de estas diferencias para todos ustedes. Lo primero es que de entrada los familiares de los marinos que iban a bordo del Ara San Juan supieron que para ellos poder saber la verdad, que para ellos poder lograr al menos tener una noción de qué había ocurrido con sus familiares, tenían que ejercer presión política.
Y ejercer presión política es la antítesis de quedarte en tu casa tranquilamente, en silencio, apaciblemente esperando a que los poderosos te digan qué hacer o cómo comportarte. El jefe de Estado solicitó desde su cuenta en Twitter apoyo para la familia de Rodríguez, la cual calificó de trabajadora y humilde. Lo que nosotros queremos transmitir es el agradecimiento que tenemos nosotros como familia de la visita del presidente en persona a darnos explicaciones. Se roban la plata a los jefes, por eso son un hijo de mil puta. Mataron a mi hermano porque lo sacan con alambre a navegar, hijo. Yo estuve en la armada. Lo único que me llevo es la foto de mi hermano. La foto me llevo de mi hermano. No tenemos nada. Son unos hijos de mil puta. Mataron a mi hermano, hijo de puta. Vámonos, papi, vámonos. Yo miraba esas imágenes que están en el documental y yo decía, ese es el comportamiento de familia. Ese es el comportamiento de amigos. Ese es el comportamiento de personas desesperadas que saben de quién es responsabilidad esa muerte o ese secuestro. Y como dije cuando hablé de esto al principio, en los días en los que se comunicó la muerte de ellos y demás, que se comunicó por la parte de Al-Shabaab, no de Cuba, vamos a estar claros. Yo podía entender que al principio, durante las primeras semanas, tú tuvieras una postura de, ok, yo voy a seguir lo que está diciendo el gobernante o el Estado o las autoridades porque no me queda otra. Pero cuando usted empezó a ver que pasaron los meses y el tema se enterraba y desaparecía debajo del tapete y tu familiar era sencillamente, mira, la nada misma. No había un símbolo, una marcha, un reclamo, un acto, un logotipo, una canción, nada, no existen. Esos médicos se evaporaron del panorama cubano. Tú como madre, tú como padre, tú como hermano lo permitiste. Y algunos han tenido el descaro de escribirme públicamente por mi Facebook o por YouTube a decirme, tú no sabes lo que pasa en esos familiares y me importa un carajo. Porque los primeros que han permitido que el pueblo cubano, que las instituciones internacionales, que la prensa internacional no hable de esos médicos son esos familiares. Y le voy a decir más y voy a responder a la primera justificación que me ponen algunos, siempre. No, pero es que no puedes comparar a Argentina, que es un Estado de Derecho, con Cuba, que es una dictadura. Yo le voy a decir algo, si usted es tan pendejo que usted es capaz de taparle la boca el miedo al Estado, usted es una mierda como madre, como padre, como hermano y como hijo. Si usted es tan cobarde que el temor a que te encarcelen o el temor a que te visiten y te presionen te paraliza, usted es una mierda como ser humano. Yo no lo quisiera usted como hijo, como madre, como hermano, como familia, ni como amigo siquiera. Vamos a estar claros, Pero además de eso, es ridículo. A ver, hay que desconocer demasiado la historia de la propia Argentina. Las dictaduras militares, los reclamos sociales, desde las madres de la Plaza de Mayo con sus hijos desaparecidos, hasta todas las personas que han reclamado en dictaduras que les han matado a sus hijos, que les han desaparecido, ¿de verdad no han corrido riesgos? ¿De verdad la esposa de Navalny no corre riesgo en Rusia? Coño, ¿por qué los cubanos somos tan pendejos? ¿Y por qué venimos a justificar la cobardía? No, pero es que imagínate, el miedo los paraliza. Hágame el favor. A los familiares de estas personas, de estos marinos bravos, admirables, valiosos que perdieron la vida a bordo del Ara San Juan en el 2017, nadie tuvo que decirles lo que tenían que hacer. Esas personas supieron de antemano que ir a presionar a una base militar que a la postre casi terminaron tomando porque dijeron vamos a vivir aquí hasta que ustedes nos den explicaciones y literalmente se mudaron a la base, literalmente durmieron primero en las afueras y después los tuvieron que dejar entrar en esta base naval desde donde se estaban estableciendo las comunicaciones oficiales y que básicamente les dijeron a las autoridades, a estos familiares, nosotros no los vamos a dejar tranquilos. Ustedes van a responder por esto porque es su responsabilidad. Porque la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros esposos que iban en ese submarino eran responsabilidad de ustedes como Estado. Exactamente lo mismo que las vidas de los doctores Aciel y Landy.
¿Por qué esos dos doctores no andaban de paseo vacacional por Kenia? Esos dos doctores andaban cumpliendo una misión médica orquestada, organizada y dirigida por el gobierno cubano. Esa es la primera diferencia. O sea, nadie tuvo que aparecerse a decirle a los familiares: si ustedes quieren saber la verdad, tienen que buscarla, ¿verdad? Yo vi las imágenes documentales y las pruebas de cuántos políticos visitaron a esos familiares. Y no olvidar, los políticos siempre van a intentar barrer la tierrita debajo de la alfombra. Van a intentar quedar bien. Si hubo alguna decisión política, porque además a mí me causa mucha fascinación el nivel de estupidez que muestran algunos cuando dicen todo lo quieren mezclar con política. Sí, porque todo está mezclado con política, porque las decisiones políticas son las que tienen impacto sobre la vida de las personas. ¿O quién usted cree que toma las decisiones de reparar o no, de invertir o no, de supervisar o no el estado en el que se encuentra lo mismo un avión que la seguridad que tienen unos médicos en una misión diplomática o en una misión médica en este caso, por ejemplo? Lo mismo en un submarino. O sea, siempre que el Estado está involucrado, son decisiones políticas las que determinan el decursar, ¿no? El devenir de las circunstancias. Muchos políticos, muchos altos mandos militares, muchos funcionarios intentaron que los familiares de esos 44 marinos inicialmente desaparecidos y después fallecidos directamente, intentaron que se quedaran tranquilos. Intentaron que ellos no presionaran. Bueno, intentaron abrirles la boquita y darles la compotica de la tranquilidad. Otro ejemplo. Antes de proseguir con este video, yo les voy a poner otro ejemplo. Cuando ocurrió la catástrofe nuclear en Chernóbil, los familiares de las personas que comenzaron, a ver, no solo de los bomberos, que fueron los primeros que comenzaron a sufrir directamente las consecuencias, sino personas de Pripyat y sus familiares. Cuando usted ve las imágenes, no solo los documentales, las imágenes de ficción de las series Chernóbil, la de HBO, que es una obra maestra, no, las imágenes documentales, usted ve familiares, usted ve personas soviéticas, o sea, estamos en la Unión Soviética todavía, Ucrania, Bielorrusia, personas de esas naciones presionando a los poderosos que dirigían el país para que dijeran la verdad de la contaminación, para que dijeran cuán peligroso era lo que se estaba viviendo. Porque recuerde que en los primeros tiempos, después del accidente nuclear en Chernóbil, ellos trataron de mantener todo escondido. Lo que no se los permitió fue la opinión pública internacional, que descubrió, de hecho, las nubes de partículas radioactivas se extendieron. Estas nubes se extendieron prácticamente por toda Europa, de una forma u otra. Se detectó muy rápido, ¿no? Entonces ya se supo. Pero también yo he visto las imágenes de los soviéticos. Alguien me viene a decir a mí que es demasiado peor, mucho peor la dictadura cubana que la dictadura que tenían los soviéticos. ¿De verdad? Alguien me viene a decir a mí que era un Estado de Derecho donde se podía reclamar pacíficamente. ¿Qué es lo que pasa? Cojones, que te importa la vida del ser querido que se te está muriendo, que te lo están matando, que era responsabilidad del Estado. Ah, no, repito una vez más, voy a seguir extendiendo. Esos médicos tenían amigos, esos médicos tenían pacientes que les debieron eventualmente la vida. Todos ustedes, si me estás viendo alguno de ustedes, que sepa que yo pienso que usted es un cobarde. Si usted es un paciente que le debió la vida, que uno de esos médicos le salvó la vida, que uno de esos médicos hizo algo extraordinario, profesionalmente hablando, para salvarte la vida a ti, a tu hijo, a tu hermano, a quien fuera, y usted no abrió la boca y usted no exige hoy una investigación seria y las responsabilidades en esto, usted es un cobarde y usted es parte del problema. Imagínense entonces lo que pienso de los familiares. Intentaron que ellos no presionaran. Bueno, intentaron abrirles la boquita y darles la compotica de la tranquilidad. De estamos haciendo todo lo posible, ¿verdad? Esos familiares no descansaron. Esos familiares llegaron a un punto en el cual dijeron: nos vamos a mudar a esta base militar, nos vas a tener que dar alojamiento aquí y vamos a estar nosotros aquí dentro supervisando lo que ustedes están haciendo. ¿Hicieron eso solamente? En lo absoluto. Empezaron a movilizar fuerzas políticas, empezaron a movilizar representantes y sobre todas las cosas empezaron a movilizar a la prensa
internacional y nacional. Dijeron que están muertos, pero es una suposición lógica. Desde el miércoles están ahí. Se tiene que hacer justicia. No me va a servir una placa que diga los héroes del San Juan. Sí, los héroes de San Juan, los guerreros de San Juan. Lo leyeron, no dejaron que terminen de leer el informe porque la gente se puso muy agresiva y lo empezaron a decir que somos hijos de puta. El mensaje dice que los estábamos esperando hasta la última gota de esperanza. No nos quedó santo por rezar, no nos quedó a nadie por pedir. Empezaron a dar ruedas de prensa todos los días donde le exigían al presidente Mauricio Macri, al secretario de Defensa y a todos los funcionarios que tenían que responder por esto, que les dieran respuestas. En el documental van a poder ver a aquellos que se aventuren a verlo y ojalá lo hagan. Las ruedas de prensa donde los propios familiares interrumpían muchas veces a los que estaban dando la conferencia o dando las explicaciones para volver a preguntarle algo que ellos no habían respondido. Y tenían la autoridad moral porque eran los que estaban sufriendo una agonía, porque eran los que estaban pasando el infierno. Porque tú como Estado, tú como secretario de Defensa, tú como encargado de la parte de submarinos dentro del ejército de Argentina, tenías la responsabilidad de supervisar que ese submarino estuviera en óptimas condiciones. ¿Verdad? Entonces, tú tienes que responder por la vida de mi pariente, de mi familiar o de mi hijo. Me pregunto si los médicos cubanos no eran también responsabilidad del Estado. Y sobre todo, me pregunto qué puede frenar a familiares y amigos de esos médicos. Coño, a que si durante el periodo en el que estuvieron vivos le permitieron al Estado cubano ignorarlos, ahora que todos ellos saben que están muertos, ¿qué les impide salir a reclamar justicia para sus seres queridos? ¿Cuán pusilánimes nos hemos convertido los cubanos como pueblo? Y permítanme no generalizar, esos familiares y esos amigos de esos médicos. Esto lo que nos da es un aliento para uno poder, las ideas y el proceso que está ejerciendo el país. También el pasado 25 de julio, el dignatario cubano sostuvo un afectuoso encuentro en Las Tunas con la familia del otro médico secuestrado en Kenia, Acel Herrera Correa. El gobierno cubano ha reiterado en varias ocasiones que trabaja sin descanso y de forma coordinada con Kenia y Somalia por el regreso de los galenos Landy Rodríguez y Acel Herrera. En el documental van a ver, por ejemplo, las reuniones que tenía el presidente Mauricio Macri, secretario de Defensa, los altísimos mandos del ejército, de la parte naval, de la parte de submarinos. Tenían reuniones todo el tiempo con los familiares. Esto que ustedes están viendo ahí, el 21 encuentro que tuvo Díaz-Canel con esos familiares fue porque pasó por Las Tunas y pasó por Villa Clara. No me jodan. Es como, ay, ya que estoy aquí, búscame a los familiares. Sí, dale, vamos a tomarnos la foto de rigor. No se ha vuelto a reunir con ellos, ¿verdad? En el documental usted ve la diferencia. Esos familiares tenían una atención. Para que tengan idea, cuando ocurrió todo esto, Mauricio Macri había anunciado desde hacía semanas, no a raíz de eso, cuando se anunció la desaparición, él estaba en unas vacaciones presidenciales en un campo de golf. Los familiares exigieron, no, usted abandone. Para colmo, usted está cerca de nosotros. Usted abandone ahora mismo esas vacaciones y venga a vernos. Y tuvo que hacerlo. Y no solamente él, repito, ruedas de prensa diarias, por gusto. No era que la prensa internacional estaba al tanto de esto. No era en vano que absolutamente la faz de la tierra estaba movilizada. Los que lo recuerdan están claros, ¿verdad? O sea, toda la prensa extranjera, fuera usted argentino, fuera usted macedonio, fuera usted, de la Conchinchina, usted estaba al tanto de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque había atención de la prensa internacional. Sin eso, el tema muere. El tema se deshace. Es lo que les dije hasta el cansancio a los médicos de Bayamo. Si ustedes no defienden su causa, ahí están callados. ¿Creen que sacar un video, 2 videos, resuelve el asunto? Todo el mundo se olvida de ustedes inmediatamente. Ya hay un nuevo tema. Eres tú quien tiene que velar por tu caso. Si no, nadie va a velar por ti. Vamos a estar claros. Y este caso de los médicos cubanos en Kenia, secuestrados en Kenia, trasladados a Somalia durante años y muertos ahora en un bombardeo de Estados Unidos contra los terroristas, lo tiene todo para haber generado un escándalo internacional. Porque mire cuántos países involucrados. País de origen Cuba, misión médica en Kenia, trasladados a Somalia, bombardeados por Estados Unidos. Es una historia que si los familiares
Obviamente, si el Estado cubano, pero es que tú no te puedes confiar en el Estado cubano. Mira, no te puedes confiar prácticamente en ningún Estado, pero ya me dirás tú en el Estado cubano. Eres tú como familia quien tiene que gritar. Eres tú como familia quien tiene que buscar ayuda. Eres tú como familia quien tiene que alzar la voz y decir, los han dejado morir. Y los han dejado morir, ojo, cuando estaban todavía vivos, los están enterrando en vida. Y ahora que murieron, los están enterrando todavía más. La historia de ellos ya no existe. Hágame el favor. Ahora mismo hay más atención con Alejandro Gil y con todas esas medidas mierderas en Cuba que con esos médicos. ¿De quién es culpa y de quién es responsabilidad? De aquellos que debían, bajo ningún concepto, no debían permitir que esto ocurriera, que se olvidara. Yo le vuelvo a decir lo que dije el primer día cuando hablé de esto. Dios me ampare de tener yo familiares como estos. Se los digo de corazón. Porque la diferencia es tan evidente en el comportamiento de personas que dicen, yo no voy a descansar, yo no me voy a callar, a mí me vas a tener que reprimir, a mí me vas a tener que encarcelar o me vas a tener que matar, que en el caso de la Argentina no es así, porque ahora mismo estaban en presencia en una circunstancia de Estado de Derecho, pero la realidad del caso es que históricamente los familiares de las personas desaparecidas, muertas en circunstancias como esa, en cualquier parte del mundo, le han exigido al Estado, le han exigido a las dictaduras, han armado escándalo. Y alguien me viene a hablar de que a ti te dicen que han desaparecido a tu hijo, que han desaparecido a tu esposo, que lo han secuestrado. Han pasado 5 años y te has quedado miserablemente callado o callada durante todo este tiempo, incluso después de su muerte. ¿Alguien me puede decir que hay alguna forma de orgullo, de honor en ese comportamiento? Como familias, como amigos y como pueblo. Porque a mí personalmente no me afecta en lo absoluto la muerte de esos 2 médicos. No los conocí, no tuve vínculos afectivos con ellos, pero me afecta desde el punto de vista de ser humano primero. De persona que dice, pero ¿cómo es posible que este pueblo se quede tranquilamente distraído? ¿Cómo es posible que este pueblo esté aceptando sencillamente que envíen al presidente del Parlamento cubano, presidente de la Asamblea Nacional, supuestamente a buscar informaciones, y el hombre termina haciendo todo un tour, toda una gira turística por África y por diferentes países? Donde menos pasó tiempo fue en Kenia. Lazo hace gestiones urgentes para esclarecer la situación de los doctores Acel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández, secuestrados en 2019 por el grupo terrorista somalí Al-Shabaab. Yo les digo otra cosa que he aprendido trabajando en los medios y viendo cómo funcionan las plataformas. Todo lo que involucra terrorismo en el mundo es un tema al que se le presta mucha atención. Todo lo que involucra una organización terrorista como Al-Shabaab, ¿ya? Directamente una célula separadita, un apéndice de Al-Qaeda, tiene atención internacional. ¿Por qué Netflix acaba de hacerle un documental de 8 partes a esos familiares? Fíjense que yo pensé que le iban a destinar más tiempo a la búsqueda. De hecho, me habría gustado, no lo niego, me habría gustado que si tuvo 8 episodios, bueno, hubiera tenido 10 y lo hubieran dedicado más al principio a la búsqueda, que fue una búsqueda además brutal, con una cantidad de países y de tecnología involucrada en esto tremenda. Prácticamente el 70% del documental es lo que vino después, que ya se supo que ya no los iban a encontrar con vida. La lucha sin cuartel de las familias, las demandas legales que pusieron, porque había de todo en esa familia, había gente muy humilde y habían abogados, por ejemplo, uno de ellos, uno de los grandes activistas que ha interpuesto demanda, que ha llevado esto, mira, hasta las últimas consecuencias. Eso es algo que yo puedo admirar. Eso es algo que Netflix, que HBO, que cualquier otro destina a un equipo, ¿sabes? Paga a un equipo para hacer un documental con todos los recursos que esto implica. Este caso de estos médicos también tenía materia documentalística. Quienes no lo han permitido son los que debieron impulsar a que ocurriera. Mientras brindaban colaboración de salud en Kenia. Y después lo ves sonriente en todos los demás países. Por mucho menos que eso, usted ve en ese documental que les estoy recomendando a los familiares exigiendo la destitución y logrando la destitución de muchísimos funcionarios públicos. Funcionarios que se equivocaban en pequeños detalles,
Un funcionario que dio unas coordenadas equivocadas a la hora de precisar el punto exacto donde estaba el submarino y la confusión que se generó por si había sido hundido o no por un helicóptero o por otro submarino nuclear británico cerca de las Malvinas, interpusieron una demanda en el pueblo, un pueblecito recóndito en Argentina, pero tan recóndito que no había un vuelo directo en avión, había que volar hasta un pueblo que quedaba a cerca de 100 kilómetros de ahí y después manejar hasta una prefectura y había que fijar ahí la demanda porque era el pueblo que quedaba en línea recta más cerca con el punto donde supuestamente se había hundido el submarino. Ahí fueron los familiares de esos marineros que habían perdido la vida a interponer una demanda. Ahí fueron a armar escándalo y a crear bronca para que la vida de sus seres queridos no quedara sencillamente así como ya te perdí y punto final. Esos familiares lograron que diputados, que políticos se sensibilizaran con ellos y comenzaran a presionar y crearan comisiones de investigación de cómo actuó el gobierno, de cuál fue la actuación. Esas personas movilizaron a la prensa, algo que yo he dicho hasta el cansancio, que se los dije a los médicos de Bayamo y que lo digo siempre: si usted no defiende su causa, no aspire y no espere que nadie le va a defender. Si a ti no te importa la vida de tu ser querido, si tú te quedas tranquilamente en casa con la explicación que te dicen aquellos que principalmente quieren ocultar la verdad, tú eres un miserable. Tú estás permitiendo que el mundo se olvide de la tragedia que pasaron tus seres queridos. A estas alturas, nadie sabe el comportamiento del gobierno cubano durante todos estos años en cautiverio que tuvieron esos dos médicos. A estas alturas, la opinión pública internacional, y mucho menos la cubana, sabe cuáles fueron los esfuerzos que se hicieron para intentar rescatarlos. Se han hecho numerosos esfuerzos. ¿Cuáles? ¿Cuántos? Queremos saberlo. Y queremos saberlo porque es el tipo de tragedia nacional que debería importarnos a todos. Yo desde Estados Unidos, viendo un documental de una situación que nada tiene que ver con la desgracia cubana, inevitablemente he estado pensando en esos médicos, a los que no conocí, que mentiría si dijera que los he llorado, porque no puedo llorar a personas que no conozco y que no tengo ningún tipo de vínculo emocional. Y aún así no se me salen de la cabeza. Porque lo que se les hizo en vida y lo que se les está haciendo en muerte me parece inaceptable. Me parece que habla de todo el pueblo cubano. Habla de la degradación de todo un pueblo que permite eso impunemente. Esos familiares de los marinos del Ara San Juan terminaron encadenándose frente a instituciones públicas. Familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino Ara San Juan, perdido desde noviembre pasado, se encadenaron este miércoles a los barrotes que rodean el perímetro más cercano a la Casa Rosada en la Plaza de Mayo en Buenos Aires para reclamar al gobierno de Mauricio Macri que contrate una empresa que busque el sumergible. Isabel Polo, familiar de uno de los tripulantes, afirmó que seguirán ahí hasta conseguir una firma del presidente Macri que certifique una actuación. Vamos a quedarnos hasta el día que tengamos una firma que diga que los van a salir a buscar. Cuando no quedaban satisfechos con la respuesta, convocaban una rueda de prensa, lo decían y se armaba el escándalo. Y toda la prensa argentina hablando de esto y toda la prensa internacional. Por eso se ganaron comisiones, por eso se ganaron imputaciones, por eso se ganaron que muchos funcionarios públicos fueran removidos de sus cargos, tuvieran que renunciar. Esa es la diferencia. Yo creo que la diferencia está, entre otras cosas, en mostrar verdadero amor, mostrar verdadera preocupación, mostrar que verdaderamente te importa la persona que estás diciendo que has perdido y que te importa hasta el punto de tener que retar a los poderosos y decirles: tienes que responder por ellos. Tienes que responder porque sus vidas estaban en tus manos. Porque no andaban vacacionando, porque no andaban de paseo, andaban cumpliendo una misión que el Estado cubano les entregó. ¿Cómo es posible que hayan pasado tantas semanas desde ese anuncio y todavía hoy el pueblo cubano no esté exigiendo respuesta? Y muchos dirán: pero si es que ni siquiera sus familiares están exigiendo respuesta. Pero si es que sus familiares han sido los primeros que se han quedado tranquilos, se han guardado la lengua, están pasando su duelo, su luto, que no lo dudo, pero lo están pasando tranquilamente. ¿Cómo es posible que como pueblo hayamos llegado a esto? ¿Cómo es posible que se presten los propios vecinos? No sé ni siquiera si hasta los propios familiares de ellos. Me encantaría saberlo. Pero puedo asumir que los propios vecinos de esos médicos salieron a marchar
la semana pasada exigiendo el cese al fuego por la causa palestina, y no hay una sola mención a lo que vivieron esos médicos. No hay una sola exigencia pública, no hay una sola presión para que respondan quiénes tuvieron que haberlos rescatado, quiénes tuvieron que haber hecho las gestiones, quiénes tuvieron que haber mostrado algún tipo de interés durante tantos años por la vida de esas personas que terminaron siendo barridas inmisericordiamente, y han pasado semanas y nadie se acuerda de ellos. Yo creo que este es el verdadero bochorno, y creo que esto es un síntoma más que evidente de la degradación y del famoso daño antropológico que causan las dictaduras en las naciones. Yo les voy a decir algo. El día de mañana puede salir un comunicado oficial. Oigan, porque es lo que creo que va a ocurrir. Me estoy adelantando. No porque sea un iluminado, no porque tenga información sensible, porque el sentido común sirve para medir este tipo de cosas. Lo que va a ocurrir es que pronto van a convocar una conferencia de prensa. El mes que viene, dentro de 2 meses, esta semana, cuando sea. Y van a atiborrar de datos, de estrategias que siguieron, de gestiones que hicieron, que nadie puede verificar. Es como que yo salga aquí a decirte ahora mismo que yo he ayudado a 247 familias en todo el mundo donando dinero de mi programa. Y tú dices, dame los nombres, dame las locaciones, yo voy a verificar si es verdad. ¿Verdad? Yo como civil, como individuo, probablemente no tuviera que responder eso. Si yo fuera el Estado, sí. Si yo fuera el responsable de algo como esto, sí. Pero bueno, van a salir a dar explicaciones que nadie puede confirmar más que ellos, y aún así voy a sostener exactamente lo mismo. Que el Estado cubano sea el que decida cuándo quiere salir a responder por esto, no porque el pueblo cubano se lo exija, es un bochorno y es una ignominia nacional. Que sean los poderosos los que digan, ay, yo creo que ya podemos salir, ¿verdad? Vamos, le salimos a dar una respuesta. Como quien te trata como un perro. Eres un perrito faldero que te doy una patada y de todas formas vienes y me lames los pies. Déjame echarte un poquito de comida. Pero es porque yo quiero, no porque me siento presionado por ti, ¿verdad? Eso es un comportamiento, señores, que a mí me avergüenza del pueblo en que nací. Porque en cualquier parte del mundo donde usted le exige a un poderoso que puede sacar una AK-47 y ametrallarte, porque no crean que los activistas de medio mundo tienen todas las garantías constitucionales. Ve y dile a Malala, aquellos que conocen a esa niña, adolescente, ya joven, ¿no? Una jovencita. Ajá. Ve y dile a Malala que reclamar solamente vale la pena cuando tú tienes garantías de que nada va a ocurrir con tu vida. Mírale la cara desfigurada. Mírale el rostro a Malala desfigurado por defender los derechos de las jovencitas, de las mujeres, bajo el régimen del Talibán, a asistir a la escuela. Ve y dile a todas las personas a lo largo de la historia que se han enfrentado a los poderosos y que han puesto sus vidas, sobre todo por los tuyos. Cojones, si no te duele tu hijo, si no te duele tu hermano, si no te duele tu esposo, ¿quién eres? ¿En qué nos han convertido como pueblo? Si te quedas tranquilamente en casa esperando que te digan algo y cuando aparece un seguroso y te dice cuidadito con abrir la boca, cuidadito con grabar un video, cuidadito con firmar una carta, cuidadito con mandar, yo te aseguro que hay comisiones en este mundo que estarían dispuestos a escucharlos, a sus familiares. Yo te aseguro de la OMS, de la OPS, de 2000 organizaciones de este mundo que podrían respaldarlos y que se armaría un lío gordo que haría que ejercería presión sobre la dictadura cubana. Pero si a nadie le importa, si a nadie le interesa, esto es un símbolo perfecto de lo que es la degradación social. Este es un símbolo, como pocos, de a dónde se llega cuando usted termina desconociendo sus derechos y permitiendo que otros los pisoteen. Sí, volvemos a Kant. Quien voluntariamente se vuelve gusano no puede lamentarse el día que alguien, mira, decida pisotearte. Así de simple. Permítame hacer una pausa. Vamos a una pausa comercial. Y al volver, vamos a hablar de apagones y vamos a hablar de humillación. Vamos a poner las pruebas de la humillación, de cómo ya no se cortan, de cómo ya sencillamente no tienen recato para nada de esto. Ya volvemos con eso y más.